Vamos a dar comienzo a esta grabación. Muy buenas tardes, estimados alumnos. Mi nombre es Luis Riquelme Astorga. Soy ingeniero civil químico, experto en prevención de riesgos y auditor líder por SAT 18000. Ya me presenté anteriormente, con 27 años de experiencia operacional en distintas plantas de proceso y 11 años de academia en instituciones en Chile. El tema que nos corresponde desarrollar en esta oportunidad se refiere a la disposición de residuos mineros y de estos centralmente el tema de tranques de relave o depósitos de relaves. Vamos a desarrollar algunas láminas que ustedes van a poder observar. Me dan un segundo. Este es un tema preocupante, ¿verdad? ¿Por qué hay tanta preocupación por la disposición de los residuos mineros? Por varias razones, principalmente de índole ambiental, ¿verdad? Entonces nos hacemos la pregunta básica: ¿qué son los residuos mineros? Y en particular, en este caso, ¿qué es un relave? Ahí tenemos una vista de una planta concentradora típica. Recordemos que en clases anteriores analizamos los distintos tipos de procesos o plantas de beneficio para el tratamiento de los distintos tipos de minerales y hacíamos una primera gran distinción referente a los minerales de tipo sulfurados respecto de los minerales oxidados y la complejidad que significan los minerales mixtos. En el caso de los minerales sulfurados, el proceso natural, la forma de concentrarlo es vía planta concentradora por flotación. A diferencia de los minerales oxidados o sulfuros de baja ley, que mediante procesos especiales pueden ser lixiviados con ácido sulfúrico regularmente, que es el proceso natural de los óxidos. En términos globales, recordando un poco de las clases anteriores, debemos recordar que se hace un sistema de explotación en la mina, de acuerdo a una metodología determinada, un sistema a cielo abierto o rajo, como denominamos, o de forma subterránea, que son radicalmente distintos, ¿verdad? En términos generales podemos recordar que el sistema de explotación a cielo abierto es masivo, ¿verdad? Hay que mover grandes cantidades de mineral, de material, en una relación normalmente de 1:4 entre mineral y lastre, o estéril, de modo que es un movimiento masivo de materiales, ¿verdad? A diferencia, en ese sentido, podemos señalar que el sistema de explotación subterráneo es selectivo, ¿verdad? Se va obteniendo principalmente el mineral. Ahora, volviendo al punto inicial, si el mineral se caracteriza por ser especies mineralógicas sulfuradas, ¿verdad? Una vez hechas las operaciones básicas, unitarias de minería, ¿cuáles son? Perforación, tronadura, carguío y transporte, iniciamos el beneficio de los minerales, normalmente mediante una clasificación de ingreso al chancador primario, ¿verdad? Para separar las grandes colpas del material fino. Se hace el proceso de conminución en chancador primario, ¿verdad? Y se clasifica para ir separando por distribución granulométrica las fracciones que ya tienen una granulometría fina. De esta manera se alimenta a la sección de chancadores secundarios, que normalmente son 2 o pueden ser más en algunos casos, dependiendo del diseño de la planta de chancado. Se alimenta entonces con una
el mineral grueso, producto del chancado primario, alimenta al chancado secundario. Ahí se hace una segunda etapa de trituración o fragmentación, ¿verdad? Y se clasifica mediante arneros vibratorios, normalmente metálicos recubiertos con goma, y se va separando por granulometría, por tamaño, ¿verdad?, las distintas fracciones. Y en forma similar se alimenta a una planta de chancado terciario, que normalmente pueden ser 3, 4, 5 o más chancadores terciarios, de menor tamaño, ¿verdad?, más ajustados, que permiten seguir reduciendo el tamaño del mineral de acuerdo a la necesidad. Una posterior etapa de clasificación en arneros vibratorios terciarios nos permite tener una distribución granulométrica adecuada. Normalmente se hace un stockpile, ¿verdad?, de los distintos tamaños de los minerales para dar continuidad al proceso, tener una especie de colchón que nos permite amortiguar las variaciones propias del proceso, y con eso iniciamos una segunda etapa muy importante de molienda. Hay varios tipos de molinos. Los más conocidos son molinos de bola, molinos de barras, ¿verdad?, y molinos semiautógenos, que es la tecnología más moderna. Esta etapa es muy importante por cuanto hay un alto consumo de energía eléctrica. Es una de las etapas dentro de los procesos donde hay un alto consumo de energía eléctrica. Aquí se incorpora agua, ya entramos a un proceso húmedo. Se regula el pH, generalmente con lechada de cal, porque son procesos básicos, de acuerdo al tipo de mineral que se procesa, y se comienzan a adicionar los reactivos, preparándose para la etapa posterior de flotación. Aquí se adicionan normalmente, además de la lechada de cal para regular el pH, los colectores que permiten selectivamente obtener o colectar las especies mineralógicas valiosas, espumantes, ¿verdad?, y acondicionadores para la etapa posterior de flotación. Hay tiempos de residencia asociados, normalmente hay un circuito diseñado, un molino de bola o un molino de barra por 2 molinos de bola, dependiendo del sistema. Hay una clasificación en hidrociclones, una batería de hidrociclones, que selecciona mediante centrifugación, ¿verdad?, la pulpa que tiene partículas gruesas respecto de la pulpa que tiene tamaño fino, para una vez obtenido el grado de liberación. La parte gruesa de la pulpa, clasificada en estos hidrociclones, vuelve a una etapa de remolienda hasta obtener el tamaño o el grado de liberación de la pulpa. Esta pulpa, ya con el grado de molienda adecuado y con los reactivos dosificados adecuadamente, ¿verdad?, entran a alimentar el banco o los bancos de celdas de flotación, que también hay de varios tipos. Normalmente una primera flotación Raffer, gruesa, ¿verdad?, y después se va haciendo flotaciones selectivas en celdas de distinto tamaño, ¿verdad?, donde se va redosificando algunos colectores específicos para ir selectivamente separando generalmente el concentrado de cobre del concentrado de molibdenita. El producto de la etapa de flotación, de concentración por flotación, es este denominado queque o concentrado de cobre, colectivo o selectivo, y la parte no valiosa, que no tiene minerales, es denominada relave, es decir, es el desecho del proceso de concentración por flotación. Este relave constituye, ¿verdad?, es una cantidad muy importante en volumen y en peso, en tonelaje, y hay que disponerlo de una manera tal que normalmente se maneja, ¿verdad?, a través de espesadores para poder recuperar parte del agua
y reciclarla al proceso nuevamente para disminuir el consumo de agua fresca y en general a través de canaletas de relave o de relave ductos, tuberías, se traslada para disponerlo finalmente en un tranque de relave o en un depósito de relave. Normalmente los tranques de relave están a muchos kilómetros de distancia de la planta de proceso. En algunos casos, muy conocidos en nuestro país, son más de 100 kilómetros, 120 kilómetros. Hay algunos casos muy emblemáticos porque son obras de gran envergadura, ¿verdad?, que requieren diseño. Si nos vamos conceptualmente a definir qué es lo que es un tranque, de cómo se construye, es una obra, ¿verdad?, que se construye para contener en forma segura los relaves provenientes de una planta de proceso de minerales, la planta concentradora por flotación, que en general está compuesto por material molido, agua y reactivos sin valor comercial. Un tanque de relave entonces está formado por un muro de contención, construido normalmente con la fracción gruesa del relave, y una cubeta. En la cubeta los sólidos finos sedimentan y en la superficie se forma una laguna de aguas claras que posteriormente se recupera a través de un sistema de bombeo que se impulsa nuevamente a la planta para reutilizar esa agua. Ahí ustedes pueden observar un dibujo, un croquis sencillo pero didáctico que nos permite observar color café oscuro el muro de contención construido con las arenas gruesas, ¿verdad?, la cubeta con las aguas claras en la superficie y los sólidos finos sedimentados y el área de playa que se denomina a la orilla, ¿verdad? ¿Qué riesgos se deben evitar o minimizar al operar un tranque de relave? Es nuestra principal preocupación, ¿verdad? Bueno, con el objetivo de proteger la salud de las personas y los riesgos que podrían originar accidentabilidad y también daño a los bienes y al medio ambiente, un tranque de relave debe operarse controlando estos riesgos. ¿Cuáles son los riesgos más comunes que han ocurrido de acuerdo a la historia, a la experiencia? La falla del muro del tranque con vaciamiento de relaves. Han habido algunos casos muy difíciles, algunos con consecuencias fatales hay en la historia, y a modo de apoyo hemos subido a la plataforma un análisis reciente hecho por los especialistas del organismo oficial del Servicio Nacional de Geología y Minería respecto de algunos tranques de relaves antiguos, abandonados, que sufrieron colapsos o cuasi colapsos en el terremoto del 27 de febrero del año 2010. Entonces hay un análisis respecto de las causas que originaron esos colapsos. Un segundo riesgo que se da habitualmente es el arrastre de relaves por efecto de lluvias intensas, en la zona central generalmente, aunque en la zona norte no hay lluvias intensas muy frecuentes. Un tercer riesgo común es la filtración de aguas del tranque relave al entorno o bajo el tranque. Y también se ha dado casos de levantamiento y arrastre de material fino por acción mecánica. Entonces, debemos preguntarnos, ¿son peligrosos los relaves? Por supuesto que sí. En algunos casos, el agua de los relaves puede disolver minerales solubles y contienen normalmente reactivos de flotación que quedan del proceso de concentración por flotación, en algunos casos algunos metales indeseados, mercurio u otros productos, que pueden llegar a ser muy nocivos al contactar suelo o recursos acuíferos, ¿verdad?, que podrían ser utilizados por las personas o comunidades del entorno. Entonces, ¿qué elementos se debe considerar antes de construir un tranque de relave? Hay varios aspectos.
Como mínimo debemos considerar la selección del sitio adecuado, ¿verdad? Las condiciones climáticas del lugar y, más importante, la elección de un método seguro para depositar los relaves. Esto también requiere la aprobación del organismo fiscalizador, que en nuestro país se llama SERNAGEONIC. ¿Cómo se elige normalmente el sitio adecuado para construir un tranque relave? Bueno, hay que evaluar las ventajas y desventajas, ¿verdad? Las características topográficas del lugar permiten construir el muro de contención con una menor cantidad de material, cuando se aprovechan las quebradas, ¿verdad? Pero es muy importante la permeabilidad del suelo. Eso es fundamental. Que el suelo sea resistente, que tenga buenas características de impermeabilidad. También se debe considerar que no haya vivienda o centros poblados, aguas abajo del sitio, cercanos, ¿verdad?, al depósito. Muy importante. También en los anales de la historia hay casos con muertes. Normalmente el sitio debe estar alejado de caminos o de obras públicas, de cursos de agua, sean permanentes o temporales, o de fuentes de agua subterránea, o sitios con valor arqueológico o histórico, por la normativa ambiental, ¿verdad? Por esas razones que normalmente están situados a grandes distancias de la mina y de la planta de procesos. Ahí hay un croquis, una figura que nos muestra en forma figurativa esta situación. Hablamos entonces de las características del terreno, ¿verdad? La geomecánica del suelo. ¿Qué puede ocurrir si el suelo no es resistente? Bueno, el suelo puede deformarse, puede desplazarse a medida que se va acumulando el relave, con el riesgo de generar un colapso del tranque en un momento determinado. Ahí tenemos una figura que un poco exageradamente nos muestra esto que se está comentando. Entonces debemos poner especial cuidado en la construcción del muro del tranque de relave. ¿En qué consiste? ¿En cuál es la forma habitual? Se prepara la zona del muro con un sistema de drenaje, ¿verdad? En segundo lugar, debe construir un pequeño muro inicial con material de empréstito generalmente, y se inicia el levantamiento del muro depositando la fracción gruesa clasificada del relave sobre el muro inicial. Ahí hay un croquis, una figura que nos muestra aproximadamente esa acción. ¿Cómo se separa la fracción gruesa del relave? Normalmente utilizando clasificadores de pulpa como hidrociclones, ¿verdad? Que mediante centrifugación separa la parte gruesa, las partículas gruesas, las partes finas, en forma de pulpa, lo que permite operar el tranque de manera más eficiente y segura, que es lo que buscamos. Entonces, la fracción gruesa se deposita en el muro, mientras que la fracción fina, o denominadas lamas, cuando son muy finas, se depositan en la cubeta del tranque. ¿Cuál es el método de construcción más seguro, entonces? Es el llamado aguas abajo. ¿En qué consiste esta metodología? La operación consiste en depositar las arenas de manera que el coronamiento del muro se mueva hacia afuera a medida que va creciendo el tranque en el tiempo, ¿verdad? Por el contrario, la fracción fina se deposita aguas arriba. La mayor seguridad del método aguas abajo se refleja en que la obra es más estable frente a movimientos externos, movimientos telúricos de magnitud o terremotos, y ya son situaciones extremas. Ahí hay una figura que muestra las distintas etapas, cómo se va a partir de
una base de empréstito construyendo el muro con la fracción gruesa del relave, ¿verdad? Por etapas. ¿Cómo se debe operar entonces un tranque de relave? Siempre se debe controlar la cantidad y la calidad de las arenas para mantener una altura y ángulos de talud que hagan estable el muro. Una buena estabilidad en general se alcanza con un talud en una relación de 3:1, dependiendo por supuesto de las características de las arenas. En el interior del depósito se debe formar una playa de arenas lo más extensa posible, manteniendo la laguna de aguas claras lo más alejada del muro posible. El desnivel que se produce entre el coronamiento del muro y la laguna de aguas claras se denomina revancha, que debe tener en términos generales una altura mínima de 2 metros. Siempre se debe hacer lo posible para recuperar el máximo de agua clara desde la laguna, a objeto de poder retornarla mediante un sistema de impulsión al proceso y de esta manera reducir el consumo de agua fresca. Y el sistema de drenaje, ubicado bajo el muro, también permiten recuperar parte de esta agua que se recircula mediante bomba a la planta de proceso. Se debe realizar un control rutinario para determinar posibles deformaciones o asentamientos o filtraciones anormales en el muro, la presencia de grietas que podrían extenderse, es decir, hay que tener un control periódico y constante del tranque de relave. Ahí en esa figura podemos observar la revancha de mínimo 2 metros y al costado derecho la relación 3:1 para asegurar un ángulo de talud adecuado. Como todos sabemos, Chile es un país altamente sísmico. Tenemos una alta cantidad de volcanes en nuestro país y tenemos muchos terremotos en la historia. Recientemente hemos sufrido uno de gran magnitud, ¿verdad? El 27 de febrero del año 2010, y de hecho tenemos el del año 60, que es el más grande conocido en la historia de la humanidad. Y periódicamente, casi todas las décadas o década por medio, tenemos grandes episodios. De modo que Chile es un país altamente sísmico, por lo tanto, esa es una condición de riesgo natural para la construcción de tranques de relave y depósitos. ¿Qué puede ocurrir entonces en casos de temblores fuertes, de alta magnitud o terremotos? Bueno, si el relave de la cubeta y el muro se encuentran saturados con agua, con un temblor de alta intensidad o un terremoto, el material depositado podría perder su resistencia mecánica y ponerse en movimiento, lo que llamamos una liquefacción, ¿verdad? Esta pérdida de resistencia podría eventualmente provocar el colapso de un tranque. Ahí tenemos una figura que nos muestra aproximadamente lo que ocurre en el interior de un tranque. ¿Qué puede pasar si la laguna se mantiene muy cerca del muro de contención? Bueno, en este caso, el nivel del agua en el muro se eleva, ¿verdad? Creándose condiciones de inestabilidad y riesgo de colapso. Las arenas del muro se pueden saturar, se puede generar un proceso localizado de filtración que se podría extender eventualmente hasta una falla generalizada del tranque. Ahí tenemos una figura que intenta mostrar ese efecto, ¿verdad? Si no evacuamos las aguas claras mediante el sistema de bombeo, se nos puede subir el nivel, achicarse la zona de playa y eventualmente colapsar por saturación el muro. ¿Qué puede ocurrir entonces si no se controla la revancha? Eso es una preocupación fundamental para los operadores, ¿verdad?, y mantenedores de tranques de relave. En un caso extremo, que el agua de la laguna podría
subir hasta rebasar el muro, lo puede erosionar y producir arrastre de arenas y de lama fuera del depósito, que significa un colapso del agua. Eso es lo peor que puede ocurrir. ¿Cómo se recupera el agua clara de un tranque de relaves? Como vimos en las figuras anteriores y describimos parte del proceso, el agua de la laguna se recupera con torres de captación, con bombas superficiales o por sifoneo. El agua que filtra por el muro se recupera a través del sistema de drenaje, drenes llamamos habitualmente, y la canalización de este flujo hasta un sistema de bomba que nos permite retornar esta agua recuperada a la planta de proceso. El agua del muro se puede devolver al tranque o se puede estar en un estanque común con el agua recuperada de la laguna para su posterior recirculación a la planta de beneficio. Eso es lo más común, un estanque donde se canalizan las distintas aguas, ¿verdad? Y mediante un sistema de bombeo adecuado se impulsa el agua hacia la planta de proceso, produciendo, además del control del agua recuperada, una reducción del consumo de agua fresca en el proceso de concentración. Bueno, los tranques requieren mantención y eventualmente podríamos tener la necesidad de paralizar el tranque, ¿verdad? Entonces ahí ya son situaciones especiales. Si la paralización es temporal, por un tiempo, se avisa a la autoridad competente, en este caso el SERNAGEMIN, y se debe llevar a cabo un plan de cuidado y mantención que permita reiniciar la actividad más adelante de acuerdo a la necesidad. Ahora, si la paralización es permanente, es decir, vamos a detener un tranque relave, ya estamos hablando de ejecutar el cierre del tranque. Y aquí entonces hay que ir a una guía de cierre que tiene el Servicio Nacional de Geología y Minería y que hay una normativa reciente, ¿verdad? Un tema muy vigente en este momento. Entonces, ¿qué normas se deben aplicar a la construcción y operación de un tranque de relave? Las normas más importantes hoy día, actual, están contenidas en un decreto supremo, número 248, denominado Reglamento para la aprobación de proyectos de diseño, de construcción, operación y cierre de depósitos de relave. Lo menciono porque ustedes, estimados alumnos, deben conocer, ¿verdad?, esta normativa y esperamos alcanzar a hacer una síntesis o una revisión breve del reglamento que está, bueno, en la biblioteca del Congreso, está en la página web del Servicio Nacional de Geología y Minería, y es el documento más importante que debemos conocer, que aplica al diseño, a la construcción, a la operación, ¿verdad?, y al cierre de los tranques de relave y depósitos. Volviendo al tema de la construcción y operación de los tranques, ¿cuál es la importancia de recircular el agua clara a la planta? Bueno, desde luego, se aprovecha mejor el recurso, particularmente en la zona norte, donde, como todos sabemos, el agua es muy escasa, ¿verdad?, y se ha ido agotando. Hay que tener derechos, ¿verdad?, y es una limitación muy importante para los nuevos proyectos mineros. De hecho, muchos de los nuevos proyectos mineros consideran el uso de agua de mar, ¿verdad?, y se ha desarrollado la tecnología para incorporar agua de mar en las plantas de beneficio. Tradicionalmente se ha tratado el agua de mar mediante plantas de osmosis inversa, a objeto de desalarlas e incorporarlas al proceso como aguas dulces. Pero actualmente, en la última década, se ha desarrollado tecnología para la utilización de agua salada sin necesidad de
osmosis inversa, que son procesos muy caros, y tratar con agua salada directamente en las plantas de beneficio. Eso es lo más nuevo. Se aprovecha el nivel de pH, ¿verdad?, del agua, que es neutro, en algún grado, y en algunos casos se puede también aprovechar el contenido de reactivos existentes en el agua recuperada, es decir, colectores, espumantes, acondicionadores, que no se consumen totalmente en el proceso y se eliminan a través de la pulpa del relave. Se puede, al recuperar las aguas, también recuperar parte de estos reactivos que están presentes y se pueden incorporar al proceso con reducciones significativas de consumo nuevo de reactivos, produciendo una economía no menor y en algunos casos muy significativa. También se evita la descarga del agua del proceso al ambiente, ¿verdad? Y por lo tanto se reduce significativamente el riesgo de contaminación de suelo o de cursos de agua que pueden existir en la zona. Últimamente, en la última década, podríamos decir, se han desarrollado algunas nuevas formas de disponer los relaves, ¿verdad?, tendientes a evitar la construcción del muro de contención de un tranque convencional, que es lo que hemos descrito durante esta exposición, y en algunos casos están espesando los relaves para depositarlos de una manera distinta, cambiando la metodología y cambiando la tecnología, en el fondo cambiando la problemática de construcción de los estanques de relaves. Entonces, los aspectos ambientales sobre estanques de relaves son muy relevantes, ¿verdad? Los impactos ambientales en algunos casos pueden ser muy significativos. En general, debemos reconocer que la actividad minera genera, ¿verdad?, residuos estériles, lastres mineralizados, relaves, que es nuestro tema principal hoy día, y como hemos descrito en otras clases, también ripio, producto de la lixiviación de minerales que se lixivian con ácido sulfúrico para extraerle en forma soluble el cobre. Entonces, es un tema muy relevante. En general, los residuos minerales y los depósitos o tranques de relave tienen una mala imagen como fuente de contaminación ambiental. La legislación anterior no regulaba tan rigurosamente como hoy día con el decreto 248, el nuevo reglamento, ¿verdad?, que se ha preocupado particularmente del diseño, de la construcción, de la operación e incluso del cierre de los tranques. A modo de ejemplo, hay un documento que se ha subido con el análisis de los 7 casos que señalé en el terremoto del 27 de febrero del 2010, que constituyen pasivos ambientales existentes de operaciones muy antiguas y que son un motivo de gran preocupación en la actualidad. Recordemos que el volumen de los tranques es muy importante. Aproximadamente el 95% del mineral extraído desde una mina y tratado en la planta a través de las etapas de chancado, primario, secundario y su respectiva clasificación, molienda también en sus distintos tipos de molinos, que en forma de pulpa ingresan después a una planta de concentración por flotación. Aproximadamente el 95% en peso o en volumen de esta pulpa se descarta como relave, que es un volumen muy significativo. Representa entonces una enorme cantidad de desechos en forma de pulpa, con contenidos, ¿verdad?, de tierra, podríamos decir, sin valor, que deben almacenarse en depósitos seguros y deben ser controlados para evitar el deterioro ambiental ante un evento natural como un sismo de alta intensidad o un terremoto, y el consiguiente riesgo a comunidades, a personas,
a instalaciones o bienes y propiedades. Ahí hay algunas fotos de algunos tranques de relave típicos, sin señalar las empresas, por supuesto. Entonces, si pensamos cuáles pueden ser los efectos negativos del colapso de un tranque de relave, un depósito, en general, la contaminación de aguas, subsuelo o cursos de agua cercanos. También puede haber contaminación de suelos fértiles, ¿verdad? En los casos en la zona central, por arrastre de relaves. Y también se da, en menor medida, pero también se da la contaminación del aire por sólidos en suspensión, un material muy fino, de características de lama. Cuando se seca la superficie, cuando quedan abandonados y no se hace un proceso de reforestación, de acuerdo a las condiciones climáticas, con vientos de cierta intensidad, se levanta este polvo que es muy fino y origina una contaminación por material particulado en el aire. Todos estos efectos constituyen una amenaza, ¿verdad?, para el medio ambiente, para la vegetación natural, para los suelos cultivados, para la fauna silvestre y por supuesto también para los seres humanos si es que hay en su sector. Entonces las implicancias ambientales de un proyecto de tranque de relave son muy variadas y se extienden o pueden afectar en sus distintas etapas de construcción, en la etapa de operación, en la etapa de mantención y también en la etapa de cierre. Hemos entonces descrito en forma sencilla, básica, la forma de construir, las principales variables, las principales preocupaciones y los riesgos propios de construir, operar y mantener tranques de relave. Entonces, a continuación, vamos a revisar de forma breve el actual reglamento para la aprobación de proyectos de diseño, construcción, operación y cierre de los depósitos de relave. Este material es oficial, está subido como material de apoyo y ustedes lo pueden obtener también de la Biblioteca del Congreso Nacional o de cualquier biblioteca de aspectos legales. Bueno, hay varios hechos históricos referentes a depósitos de relave que han colapsado. Algunos ejemplos se dan en este documento, como el colapso del depósito de relave denominado Tranque Barahona de la mina El Teniente en la sexta región, ocurrido durante el terremoto de Talca de octubre del año 28. Murió una cantidad muy significativa, 54 personas. Otro ejemplo es el caso del colapso del depósito de relave de la mina El Soldado en la quinta región, ocurrido durante el terremoto del 28 de marzo de 1965, donde se estima que murieron aproximadamente 200 personas. Este caso, que ha sido uno de los peores por la cantidad de personas muertas involucradas, dio origen, a través de una serie de estudios, al anterior reglamento denominado Decreto Supremo 86 del año 1970 del Ministerio de Minería y que estuvo vigente hasta el 11 de abril del año 2007. Entonces se consideró la necesidad de precisar las nuevas exigencias tecnológicas en la construcción de los tranques de relave. Este reglamento, denominado Decreto Supremo 86, aprobó el reglamento de construcción y operación y estuvo vigente durante poco más de 36 años. Y este fue derogado recientemente por el actual Decreto Supremo 248 del Ministerio de Minería.
Entonces, este nuevo reglamento, TS-248, de diciembre del 2006, y fue publicado en abril del 2007 y entró en vigencia. Es mucho más amplio, puesto que reglamenta la aprobación de proyectos, ¿verdad? Desde la etapa de diseño, durante la construcción, la operación e incluye el cierre de los depósitos de relave, situación que no contenía el reglamento anterior. Entonces, este nuevo reglamento vigente, a modo de síntesis, consta de 8 títulos, dispuestos en capítulos, y su configuración contiene 59 artículos en total, además de 2 artículos transitorios. Entonces, la estructura típica de los reglamentos o decretos supremos: en el título 1 están las disposiciones generales. Este contiene 5 capítulos. El capítulo primero se refiere al propósito y campo de aplicación. El capítulo segundo, las definiciones principales. Hay varias definiciones técnicas muy importantes ahí. El capítulo tercero se refiere a las funciones y atribuciones del organismo fiscalizador, en este caso, Servicio Nacional de Geología y Minería. En el capítulo cuarto se establecen las obligaciones de las empresas, y finalmente en el capítulo quinto están definidas las responsabilidades y los derechos de los usuarios. El título 2 tiene 2 capítulos solamente. El primero regula la presentación de los proyectos, y el capítulo segundo regula la aprobación de los proyectos. El título tercero se refiere específicamente a la construcción de los depósitos de relave. En el capítulo primero están las generalidades, y en el capítulo segundo está lo relativo a la ejecución de las obras. A continuación sigue el título cuarto, ¿verdad?, referido a la operación y mantención de los depósitos de relave. Este título está compuesto por 3 capítulos. En el primero están las provisiones generales. En el segundo regula lo referente a la operación y mantención de los depósitos, y en el capítulo tercero está lo referente a emergencias. En el título quinto ya entra al cierre temporal, al caso del cierre definitivo y el caso de reanudación después de cierres temporales. En el capítulo primero está lo referente a la reanudación de las operaciones luego de un caso de un cierre temporal. En el capítulo segundo está todo lo referente a la ejecución de las obras. En el título sexto es muy interesante, porque aparecen una serie de criterios de control recomendados y que norman, orientan, ¿verdad?, nos guían para llevar un adecuado control de los depósitos de relave, situación que antes no existía. En el título séptimo está lo referido a las sanciones, y en el título final están los artículos transitorios. En síntesis, entonces, tenemos una nueva reglamentación que es mucho más rigurosa, mucho más exhaustiva, y que incorpora desde el diseño hasta el cierre de los depósitos de relave y tanques. Algunas consideraciones generales que se tomó para este nuevo reglamento. Bueno, la necesidad de protección de la salud y la seguridad de las personas, también la protección del medio ambiente y la utilización racional de los recursos naturales, una preocupación hoy día fundamental. En segundo término, se ha considerado la diversidad de sistemas de depósitos de relave y el avance que han experimentado los métodos de diseño
de construcción y de operación de tranques. En tercer lugar, la necesidad de precisar las exigencias técnicas para obtener la aplicación de conceptos más avanzados en la construcción de depósitos de relaves en la minería chilena. Y, por último, la importancia de dar cumplimiento a las disposiciones sobre eficiencia y coordinación de los organismos de la Administración del Estado, contenidas en algunos aspectos legales, como el decreto con fuerza de ley 1 del año 2000, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley 18.575, orgánica constitucional de base de la Administración del Estado. Si ustedes analizan ese documento, les recomiendo que lo analicen con bastante detalle y dedicación, porque hay un muy buen análisis exhaustivo de cada título y en algunos casos de cada capítulo, y en algunos casos artículo a artículo, lo cual nos permite profundizar y tomar criterios técnicos, ¿verdad?, establecidos en esta nueva legislación para definir criterios de diseño, para la construcción de tranques propiamente tal, para la mantención e incluso para el cierre. Así que vamos a dar término a esta jornada señalando la conveniencia, la necesidad de revisar este nuevo reglamento vigente, 248, y también hay un documento de análisis del colapso que sufrieron algunos tranques de relave abandonados antiguos entre la quinta y la séptima región de nuestro país, como producto del terremoto del 27 de febrero del 2010. Es un muy interesante análisis que nos muestra, primero, que los depósitos antiguos no cumplían la reglamentación y que la actual reglamentación ha considerado todos estos casos reales que han colapsado y que en algunos casos han significado muerte de algunas personas, en otros casos han significado daño a cursos de agua, daños ambientales significativos. De modo que es un excelente material de análisis para los profesionales que les interese profundizar en este tema. Me despido entonces dando por finalizada esta sesión referida a este tema y se estará subiendo próximamente el tema del trabajo a desarrollar. Que tengan buenas noches. Me despido de todos los alumnos. Gracias. Perfecto.